En algún punto de una selva tropical, donde la humedad se pega a la piel, antes incluso de dar el primer paso, un hombre camina en silencio, observando algo que la mayoría de las personas jamás notaría desde el suelo. Sus ojos no buscan un sendero, buscan un sonido, un murmullo grave, casi imperceptible, que solo alguien con años de experiencia sabe reconocer entre el resto de los ruidos del bosque. Ese zumbido lejano es la señal de que, en lo más alto de un árbol descomunal, existe algo que muy pocos se atreven a perseguir. Miles de abejas custodian un tesoro que cuelga a una altura capaz de hacer temblar a cualquiera. Lo que está a punto de comenzar no es simplemente una recolección de miel. Es un desafío físico, mental y sensorial que pondrá a prueba cada músculo, cada decisión y cada segundo de calma que este hombre ha entrenado durante toda su vida. Antes de continuar, vale la pena detenerse en una pregunta que probablemente ya está rondando la mente de quien observa esto por primera vez. ¿Por qué alguien decide subir, sin arneses modernos, sin drones, sin ningún tipo de tecnología de rescate, hasta la copa de un árbol gigantesco, solo para obtener un panal? La respuesta no es simple, y tampoco es solamente económica. Para algunas comunidades que aún practican esta forma de recolección, la miel silvestre representa mucho más que un alimento dulce. Representa una conexión directa con el entorno, una habilidad transmitida de generación en generación, y una prueba constante de que el ser humano, incluso hoy, puede desenvolverse en condiciones donde la naturaleza impone todas las reglas. El árbol que se alza frente a este recolector no es un árbol cualquiera. Su tronco parece haber existido desde mucho antes que cualquier camino cercano. Se eleva con una verticalidad que corta el paisaje, y en su parte más alta, oculto entre ramas que apenas se distinguen desde abajo, cuelga un panal de proporciones inusuales. No es fácil calcular su tamaño real a simple vista, pero basta con observar el comportamiento de las abejas alrededor para entender que se trata de una colonia enorme, consolidada durante mucho tiempo. Cuanto más grande es el panal, más compleja se vuelve la tarea, más peso que sostener, más abejas que esquivar, más tiempo expuesto a una altura donde cualquier error se paga caro. Antes de acercarse al árbol, el recolector realiza algo que podría pasar desapercibido para un ojo inexperto, pero que en realidad es fundamental para lo que está por venir. Observa el viento, estudia la dirección en la que se mueven las hojas más altas, porque una corriente inesperada durante el ascenso puede desestabilizar tanto al cuerpo como a las herramientas que llevará consigo. En este tipo de trabajo, nada se improvisa. Cada gesto, cada mirada hacia arriba, forma parte de un cálculo silencioso que decide si la jornada será exitosa o si terminará en un fracaso que ningún manual puede prevenir. La preparación comienza mucho antes de tocar el tronco. El recolector selecciona hojas específicas, las mismas que generaciones anteriores han utilizado con un propósito muy claro: generar humo. No un humo cualquiera, sino uno lo suficientemente denso como para confundir a las abejas sin necesidad de dañarlas. Cuando el humo se eleva, las abejas interpretan una señal antigua grabada en su comportamiento colectivo. Comienzan a alimentarse de las reservas de miel como respuesta instintiva ante lo que su organismo interpreta como una posible amenaza de fuego. Ese instinto, paradójicamente, es lo que permitirá que el recolector pueda acercarse sin desatar un enfrentamiento masivo con la colonia. Mientras el humo comienza a formarse, uno podría preguntarse cómo es posible que un ser humano soporte estar rodeado de miles de abejas sin protección industrial, sin trajes especializados, sin más que ropa ligera y una calma que parece entrenada durante años. La respuesta está en la experiencia. No se trata de ausencia de miedo, sino de un profundo conocimiento del comportamiento animal. Cada movimiento brusco podría desencadenar una reacción defensiva. Cada gesto lento, en cambio, comunica algo distinto: la ausencia de intención hostil. Esa es, quizás, una de las lecciones más valiosas que este tipo de trabajo enseña. La paciencia no es solo una virtud aquí, es, literalmente, una herramienta de supervivencia. El siguiente paso consiste en preparar los elementos que permitirán al recolector avanzar por el tronco. No existen escaleras, no existen plataformas fijas. Lo único disponible es lo que la propia selva ofrece, transformado en apoyos temporales,
tallados directamente sobre la madera. Cada corte debe ser preciso, muy poco profundo, y el apoyo no sostendrá el peso del cuerpo en movimiento. Demasiado profundo y podría debilitar la estructura del árbol en ese punto exacto, comprometiendo la seguridad de todo el ascenso. Este equilibrio entre fuerza y delicadeza es, en cierto modo, un reflejo de todo lo que está por venir. Una tarea que exige potencia física, pero también un control milimétrico de cada acción. Con las herramientas listas, el recolector se coloca junto al tronco y hace una última pausa. Es el tipo de silencio que antecede a cualquier gran esfuerzo. Ese instante donde el cuerpo termina de prepararse mientras la mente repasa cada paso que viene a continuación. Y entonces, sin ceremonias ni gestos innecesarios, comienza a subir. Los primeros metros parecen casi sencillos, pero esa sensación es engañosa. Cada apoyo que talla en la corteza debe soportar no solo su peso, sino también el impulso necesario para alcanzar el siguiente punto. La superficie del árbol no es uniforme. Hay zonas más resbaladizas, zonas donde la humedad se acumula, zonas donde pequeñas irregularidades pueden convertirse en un problema serio si no se detectan a tiempo. A medida que la altura aumenta, algo cambia en la forma en que se mueve. Ya no hay prisa. Cada gesto se vuelve más medido, como si el cuerpo entendiera, antes que la mente, que la velocidad ya no es una prioridad. Ahora lo único que importa es la precisión. Desde abajo, la escena podría parecer casi silenciosa, pero en realidad hay un mundo entero de sonidos que solo se perciben con atención. El crujido de la madera bajo el peso del cuerpo. El zumbido que se intensifica a medida que la distancia con el panal se reduce. El viento moviendo las ramas superiores con una fuerza que allá abajo apenas se nota. Todo eso forma parte de una experiencia sensorial que va mucho más allá de lo visual, y que este tipo de trabajo obliga a interpretar constantemente para tomar decisiones en tiempo real. A cierta altura, el paisaje comienza a transformarse. Ya no se distingue con claridad el suelo. La copa de otros árboles cercanos empieza a quedar por debajo, y la sensación de aislamiento se intensifica. Es en este punto donde cualquier error de cálculo se vuelve mucho más grave. No hay margen para dudar. No hay margen para detenerse demasiado tiempo en un mismo punto sin saber exactamente cuál será el próximo movimiento. La exposición física es evidente, pero lo que realmente pone a prueba a este recolector es su capacidad de mantener el control emocional en un entorno que exige atención absoluta. Mientras la distancia hacia el panal se acorta, las abejas comienzan a reaccionar con mayor intensidad. Su vuelo se vuelve más errático alrededor del recolector, una respuesta natural ante la presencia de un intruso que se aproxima directamente a su colonia. Aquí es donde el humo vuelve a cumplir un papel decisivo. Aplicado con movimientos controlados, ayuda a mantener a la colonia en un estado de alerta reducida, aunque nunca elimina por completo el riesgo. Cada picadura es una posibilidad real, y sin embargo, el recolector continúa avanzando con una serenidad que solo puede explicarse por años de práctica repetida en condiciones similares. Es interesante pensar en la relación que existe entre el ser humano y estas colonias. No se trata de una conquista violenta ni de una simple extracción de recursos. En comunidades donde esta práctica se mantiene viva, existe un entendimiento implícito de que la colonia sobrevivirá después de la recolección. El objetivo no es destruir el panal por completo, sino tomar una parte de lo que ha producido, permitiendo que la estructura continúe existiendo y regenerándose con el tiempo. Esa relación de equilibrio, aunque no siempre visible en pantalla, forma parte del contexto que rodea a este tipo de expediciones tradicionales. Llegado a la mitad del ascenso, el esfuerzo físico comienza a notarse con mayor claridad. Los brazos, que hasta ahora habían trabajado con fluidez, empiezan a cargar el peso acumulado de decenas de movimientos repetidos. La respiración se vuelve más profunda, más consciente. Y sin embargo, no hay señales de detenerse. Este es, quizás, uno de los momentos más reveladores de todo el proceso. El punto donde la experiencia marca la diferencia entre continuar con seguridad o cometer un error por cansancio. Un recolector novato podría apresurarse en este tramo, impulsado por el deseo de terminar cuanto antes. Alguien con años de práctica, en cambio, entiende que el ritmo debe mantenerse constante,
sin acelerones que puedan comprometer el equilibrio. El sonido de las abejas ya no es un murmullo distante. Ahora rodea por completo la escena, envolviendo cada segundo de la subida con una intensidad que resulta casi hipnótica. Para cualquier persona ajena a este oficio, la sola idea de estar rodeado de tantos insectos a esta altura resultaría paralizante. Para este recolector, en cambio, ese sonido se ha convertido en una especie de lenguaje que aprendió a interpretar hace mucho tiempo. Cambios en el tono, en la frecuencia, en la intensidad del zumbido, pueden indicarle si la colonia está tranquila o si algo en su comportamiento comienza a alterarse. A medida que se acerca al panal, la magnitud real de la estructura se hace evidente. Lo que desde el suelo parecía una simple mancha oscura entre las ramas, se revela ahora como una construcción compleja, densa, formada por capas que las abejas han ido edificando durante un tiempo prolongado. Es, sin exagerar, una de las obras más sorprendentes que la naturaleza puede producir sin intervención humana alguna. Cada celda, cada superficie, responde a un propósito específico dentro de la organización interna de la colonia. Y observar esta estructura de cerca permite entender por qué tantas personas, a lo largo de la historia, han arriesgado tanto para poder acceder a ella. El recolector ajusta su posición con extremo cuidado. Cualquier movimiento brusco en este punto podría desestabilizar tanto su propio cuerpo como el equilibrio delicado que ha logrado mantener con la colonia hasta ahora. Sostenerse con una mano mientras trabaja con la otra exige una fuerza que va mucho más allá de lo físico. Exige control mental absoluto, la capacidad de bloquear cualquier distracción y concentrarse únicamente en la tarea que tiene enfrente. Un desliz aquí no solo pondría en riesgo la recolección, podría significar una caída desde una altura que no perdona errores. Con el humo aplicado nuevamente sobre la zona más activa del panal, comienza el momento más delicado de toda la expedición, la extracción. No se trata simplemente de cortar y retirar. Se trata de hacerlo de una manera que minimice el impacto sobre la colonia, que reduzca al máximo el riesgo de una reacción defensiva masiva, y que además permita transportar la miel sin perder gran parte de ella en el proceso. Cada corte se realiza con una precisión que solo la práctica constante puede otorgar. El recolector sabe exactamente qué secciones tomar y cuáles dejar intactas, un conocimiento que combina experiencia práctica con un profundo respeto por el ciclo de vida de la colonia. Mientras la miel comienza a desprenderse, muchas personas asumen que ese líquido dorado ya está listo tal como se ve. Sin embargo, lo que se extrae en este momento es apenas la primera etapa de un proceso mucho más largo. Antes de convertirse en el producto final que muchas personas conocen, esta miel deberá pasar por distintas etapas de filtrado y almacenamiento, todas ellas realizadas de forma completamente manual en muchas comunidades tradicionales. Pero eso vendrá después. Ahora, en lo alto del árbol, el único objetivo es lograr una extracción segura, sin perder el equilibrio, sin perder la calma y sin perder ni una gota más de la necesaria. El peso del panal, sumado al esfuerzo acumulado durante toda la subida, convierte este momento en uno de los más exigentes físicamente. Sostener una carga adicional mientras se mantiene el equilibrio sobre un apoyo tallado en la madera no es tarea sencilla. Cada movimiento debe calcularse con anticipación, porque una mala distribución del peso podría alterar por completo la estabilidad lograda hasta ahora. Es en este tipo de instantes donde se entiende por qué esta actividad no se aprende en un par de intentos. Se necesitan años de práctica repetida para desarrollar la sensibilidad corporal necesaria para operar con seguridad a esta altura. Alrededor, las abejas continúan su actividad, aunque su comportamiento ha cambiado ligeramente desde que comenzó la extracción. Algunas se posan directamente sobre los brazos y el rostro del recolector, un contacto que a primera vista podría parecer peligroso, pero que en realidad forma parte de una dinámica que él ha aprendido a manejar con extremo cuidado. No hay gestos de rechazo, no hay movimientos que puedan interpretarse como una amenaza. Solo una quietud controlada que permite que la colonia continúe su actividad sin alterarse de forma significativa. Es difícil no preguntarse, observando esta escena, cuántas generaciones de recolectores han repetido este mismo proceso antes que él. Aunque no existen registros exactos que puedan confirmarlo, la fluidez con la que cada movimiento se ejecuta sugiere una tradición profundamente arraigada.
transmitida probablemente de manera oral y práctica, de una generación a otra. Este tipo de conocimiento no se encuentra en libros ni en manuales técnicos. Vive en la memoria muscular, en la experiencia directa, en la observación repetida del comportamiento de la colonia a lo largo de los años. Con la mayor parte de la extracción completada, llega uno de los momentos más críticos de toda la expedición: comenzar el descenso. Muchas personas asumen erróneamente que bajar es más sencillo que subir, pero la realidad es bastante distinta. Durante el descenso, el cuerpo ya está fatigado. Los brazos, que sostuvieron el peso durante toda la subida y durante la extracción, ahora deben continuar funcionando con la misma precisión, pero con menos energía disponible. Además, cargar el panal recolectado añade una variable adicional que exige un control de equilibrio todavía más estricto. Cada apoyo que utilizó durante la subida debe volver a emplearse en sentido inverso, pero esta vez con la dificultad añadida de sostener una carga adicional. Un solo movimiento mal calculado podría significar la pérdida de gran parte de la miel recolectada, o algo mucho más grave. Por eso, el descenso se realiza con la misma lentitud metódica que caracterizó toda la subida. No hay atajos, no hay prisa, solo un proceso constante de verificación de cada punto de apoyo antes de transferir el peso completo del cuerpo. A medida que la distancia con el suelo se reduce, el sonido de las abejas comienza a disminuir gradualmente. Ese cambio en el ambiente sonoro genera una sensación distinta, casi como si el bosque completo comenzara a exhalar después de haber contenido el aire durante toda la escalada. Sin embargo, el peligro no desaparece del todo hasta que los pies tocan tierra firme. Los últimos metros de cualquier descenso suelen ser, paradójicamente, los más propensos a errores por exceso de confianza. Y este recolector lo sabe. Mantiene la misma concentración que aplicó desde el primer segundo, sin relajar el ritmo hasta estar completamente seguro. Finalmente, después de un proceso que exigió fuerza, paciencia, conocimiento técnico y una capacidad excepcional para mantener la calma bajo presión constante, el recolector llega al suelo con el panal asegurado. Es un momento que, aunque puede parecer sencillo desde fuera, representa la culminación de todo un ciclo de preparación, riesgo y ejecución precisa. La miel que ahora sostiene entre sus manos no es simplemente un alimento, es el resultado tangible de una habilidad que pocas personas en el mundo todavía dominan de esta manera. Antes de continuar con el proceso posterior, muchos recolectores realizan una breve pausa para observar el árbol una última vez desde abajo, como si necesitaran confirmar visualmente que todo ese esfuerzo realmente ocurrió. Es un gesto simple, casi imperceptible, pero que resume perfectamente la magnitud de lo que se acaba de completar. Desde el suelo, el panal vuelve a ser apenas una sombra distante entre las ramas más altas. Nadie que observara el árbol por primera vez podría imaginar todo lo que ocurrió allá arriba durante los últimos minutos. Lo que queda después de esta expedición no es solamente miel fresca, lista para ser transportada. Queda también una demostración clara de algo que se pierde con facilidad en un mundo cada vez más automatizado: la capacidad humana de adaptarse a condiciones extremas utilizando únicamente el conocimiento, la experiencia y las herramientas más básicas disponibles. No hay tecnología sofisticada en este proceso. No hay dispositivos de seguridad de última generación. Hay, en cambio, generaciones de sabiduría práctica concentradas en cada movimiento. Resulta interesante pensar en cuántas de estas prácticas tradicionales continúan existiendo en distintas partes del mundo, muchas veces lejos de cualquier registro documental, sostenidas únicamente por personas que decidieron continuar un oficio heredado. Cada expedición como esta representa no solo un logro individual, sino también la continuidad de un conocimiento que podría desaparecer si nadie más decide aprenderlo. Esa es, quizás, una de las razones por las que observar este tipo de procesos genera tanto interés. No se trata únicamente de curiosidad por la miel en sí, sino por todo el ecosistema de habilidades, riesgos y decisiones que rodean su obtención. El árbol, una vez más en calma, permanece erguido como testigo silencioso de un desafío que muy pocas personas estarían dispuestas a enfrentar. La colonia, aunque disminuida en una parte de su producción, continuará su actividad,
reconstruyendo con el tiempo lo que fue retirado, en un ciclo que probablemente se repetirá en el futuro con otro recolector, o quizás con el mismo, dispuesto una vez más a subir hasta donde pocos se atreven. Al final, lo que este documental deja en evidencia no es solamente la dificultad física de escalar un árbol descomunal en busca de miel salvaje. Deja en evidencia una forma de relación con el entorno que combina riesgo, respeto y conocimiento acumulado durante generaciones. Una forma de vida donde cada gesto tiene un propósito, donde la paciencia se convierte en herramienta de supervivencia, y donde el verdadero logro no está solamente en obtener el panal, sino en regresar sano, salvo, y con la certeza de haber realizado un trabajo que muy pocos en el mundo pueden comprender por completo hasta haberlo presenciado de cerca.